Institución Educativa Privada San Carlos, formando triunfadores, basado en valores, literatura, cuarto y quinto año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes sancarlinos. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 1, tema 1, teoría literaria 1. Teoría literaria. En primer lugar, tenemos que definir, alumnos, qué es la literatura. Etimológicamente, deriva del latín, litera, que significa letra o lo escrito. Debido a esta etimología, la literatura está ligada a la cultura. Ojo, cultura, como manifestación de la belleza a través de la palabra escrita. Ojo, prestemos atención a esto, por favor. Dice etimología, que está ligada a la cultura como manifestación de la belleza a través de la palabra escrita. ¿Qué quiere decir esto? La literatura no se ha dado, pues, desde un inicio, alumnos, en forma escrita. La primera manifestación de la literatura, alumnos, ha sido en forma oral. Es la más conocida. O si no recuerdan a los trovadores que iban de lugar en lugar, cantando, danzando, ¿no? Cantando hazañas heroicas. Por lo que es mejor hablar siguiendo a Aristóteles de el arte de la palabra. La literatura es un arte y por tanto se relaciona con otras artes y tiene una finalidad estética. Pero según el diccionario de la Real Academia Española, o de la lengua española, también conocida como RAE, correcto, con mayúsculas, la literatura viene a ser una palabra polisémica, o sea que tiene varios significados. Es un arte que emplea como medio de expresión una lengua. Otro significado, conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un género. También es el conjunto de obras que versan sobre un arte o una ciencia. Es un conjunto de conocimientos sobre literatura. Es un tratado en que se exponen estos conocimientos. Según José Maestro, la literatura es una construcción humana, racional, pero que exige una interpretación con criterios lógicos y racionales. Con criterios lógicos y racionales. O sea, hay que interpretar. Luego vamos a ver qué es una interpretación. Ahora, ¿qué es un texto literario? El texto literario es donde nosotros utilizamos signos lingüísticos. Y que este tipo de lenguaje debe perseguir un fin estético. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, ¿no?, de captar el interés del lector. Un autor de literatura
Busca las palabras adecuadas. ¿Pero por qué razón? Para dar a conocer sus ideas, de acuerdo a su criterio y estilo, porque todos no tienen el mismo estilo. Para eso existen, ¿no? Por eso los géneros literarios, que vamos a verlo más adelante. ¿Qué características identifican a un texto literario? Podemos tener una de las siguientes características, que es la ficción, que a veces no es fingido, se basa mucho en la imaginación, aunque de repente tenga algunos acontecimientos similares a la realidad. Porque a veces aumentan cosas que no. ¿Recuerdan cuando ustedes vieron el video del mío Cid, de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Un solo hombre, ¿no? Para poder vencer a varios moros. Otra característica es la verosimilitud. Que estos acontecimientos deben ser posibles. Deben ser creíbles. El autor debe de mantener una relación, ¿pero de qué? De complicidad con el lector, en el cual el lector, o sea, este último, va a aceptar esa realidad, ¿no? Aquello que es ficción. O sea, lo va a hacer creíble, lo va a creer como si hubiera pasado. Otra característica, la intertextualidad. En esta intertextualidad es consecuencia de otros textos estudiantes que le antecedieron, que se han ido modificando poco a poco o de generación en generación. La literalidad es lo más fidedigno, es la fidelidad de las palabras a un significado. No, cuando hablamos de literalidad, hablamos pues, del diccionario de la Real Academia, ¿no? De la Lengua Española. Ahí está el significado como debe de ser, literal. En este caso, la obra que escribe un literato debe ser fiel a la época, al tiempo, modo de vestimenta, etc. Pero también tiene función estética. Porque acá el autor va a explotar, va a exponer ¿qué? Recursos fónicos, sintácticos, ¿no? Semánticos. Debe tener una originalidad. O sea, debe ser inédito. ¿Por qué? Porque este texto, esta obra, nace, pero de la mente de un autor, que está dispuesto ¿a qué? A contar a su público una historia. Veamos qué es el texto no literario. El texto no literario carece, en otras palabras, estudiantes, de un objetivo estético. O sea, no hay belleza. Y ustedes saben que para crear belleza a veces, estudiantes, se utiliza, ¿no? Las figuras literarias. Mayormente, estos textos no literarios es algo expositivo, solamente es, ¿no? Informativo. ¿Qué es la interpretación literaria? Como dije anteriormente, ¿no? Que es una interpretación, alumnos. No es solamente, alumnos, o sea, no es un medio para comunicar del autor. Más bien,
Es un medio en donde el cual realiza el mismo tales experiencias. ¿Qué quiere decir esto, alumnos? Acá cuando el autor escribe una obra, entra en juego con la realidad descrita en ella, que no solamente se reduce a un conjunto de objetos, sino que es una trama de ámbitos, una historia viva. ¿Qué es lo que sucede cuando, ¿no?, el autor vive, ¿no?, esta lectura, esta obra? Despierta en su interior intuiciones fundamentales, ¿no?, que impulsaron la génesis de la obra. De repente ustedes, ¿no?, han leído lo que es Romeo y Julieta, ¿no? Han visto de repente en película la versión moderna Romeo y Julieta, cómo la han cambiado y a veces nos hace vivir, ¿no?, esos momentos. Así como de repente Mauricio quiere escoger un tipo de género. ¿Qué tipo de obra? Me olvidé, se me fue la palabra, Mauricio. Historietas, profesor. Historietas, ¿correcto? Entonces le ha llamado la atención un momento, de repente ha leído y le ha impactado. Entonces él la va a interpretar de una forma. Y para hacer un análisis literario, es cierto que debemos de seguir ciertas pautas. Así como hicieron ustedes con el plan lector, ¿no?, unas pautas. Y se analiza al máximo detalle posible. Ustedes saben que el primer paso que ustedes han realizado, han tenido que dar lectura a una obra. Han tenido que ver el tiempo histórico, ¿no?, y social de ese tiempo. Han tenido que determinar, como ustedes lo han plasmado cuando han presentado sus trabajos de plan lector, alumnos, el tema, ¿no?, la estructura, ¿no?, cómo está estructurada esa obra, los personajes, el ambiente. Han visto también lo que es el género al que pertenece, el subgénero o las especies literarias de ese género. ¿Cuál es el tipo de lenguaje que utiliza? Metáforas, figuras literarias. Se realiza un resumen de las ideas principales, ¿no?, o sea, de las ideas del autor. Hay personajes principales, hay personajes secundarios. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Un análisis literario es dejar plasmado todas las características de una obra, a lo que se pueda llegar. Entonces acá incluso hasta nuestra propia opinión como lector, pero tenemos que dejar en forma clara nuestra postura respecto a la obra. ¿Y qué son los géneros literarios? En uno de los últimos conceptos nos informan que son las más amplias formas orgánicas o modelos de realización de las obras literarias. Es un sistema que permite una clasificación de las obras, pero, ojo, de acuerdo a criterios semánticos, sintácticos, fónicos, discursivos, formales, contextuales, situacionales y afines. Tenemos el género, ¿no?, la lírica, alumnos, que a través que ustedes van estudiando desde el primer año de secundaria. ¿Por qué se caracteriza este género?
Porque presenta una realidad, pero desde el punto de vista del sujeto. ¿Qué muestra? La visión íntima y personal del ser humano. Aquel poeta, ¿no? Porque a veces ustedes son poetas también cuando escriben, ¿no? Expresan ¿qué? Sus sentimientos, ¿no? Pensamientos, sus estados de ánimo, vivencias. Acá predomina el empleo de la primera persona y el aspecto subjetivo del narrador. Ya no los puedo atender, que me disculpen, que es Ariadna y Mauricio Cáceres. Disculpen la interrupción. En lo lírico, la modalidad, alumnos, es la excelencia, ¿no? Por el verso. ¿Correcto? Que saben que ustedes los versos forman estrofas, ¿sí? Y las estrofas forman poemas. Pero también el género lírico tiene subgéneros, ¿no? Especies literarias, ¿no? Como la oda, ¿no? El himno, la égloga, ¿no? El madrigal, el epigrama, la epístola. Ahora han unido, recuerdan ustedes el año pasado que les había hablado sobre el género más antiguo, el que se inició, que es la épica. Ahora ha sido fusionada la épica o narrativa. Ustedes recuerdan en este género épico, en donde los poetas, ¿no? Recitaban sus poemas en los palacios de los nobles. Es por eso que se habla, ¿no? De la primera literatura, ¿cómo se llama? La literatura es oral. Después ya viene lo escrito. Pero también tiene subgéneros épicos, como lo que es el poema épico, los grandes cantares de gesta, ¿no? Recordemos al mío Cid, epopeyas, alumnos, ¿no? Y esas grandes epopeyas nosotros recordamos de Homero la Ilíada, ¿no? La Odisea. En esta épica o narrativa, es el acontecimiento, alumnos, se narra acontecimientos, pero de diversos personajes, que pueden ser reales o imaginarios, que siempre se dan en un lugar y un tiempo. En un lugar y un tiempo. Con este texto narrativo, que a veces se da desde el nivel inicial, ¿no? Primaria, ¿no? Secundario. A veces estos cuentos maravillosos, ¿no? Fantásticos, policiales, novelas, alumnos, y tenemos que tener en cuenta la estructura de un texto narrativo, en donde nosotros tenemos una introducción, en donde se plantea la situación inicial, un nudo, que en esta etapa aparece el conflicto. Este problema más bien será el tema principal, que se debe ser resuelto. El desenlace, en donde el conflicto encuentra solución. Y también podemos encontrar una estructura externa y una interna. En la externa, en donde se divide el contenido, ¿no? Cuántos capítulos, cantos, partes, tratados, ¿no? Etcétera. Y en la interna son los elementos que conforman la narración.
En cuanto al aspecto dramático, en este género se dan varios conflictos. ¿Por qué razón? Porque hay interrelaciones de unos personajes que a veces el autor los presenta, a veces ni los describe, y sin que diga qué hacen o sienten, dialogan entre sí, entre ellos, y actúan en ciertos momentos o unidades del tiempo, y que puede ser en distintos lugares. Y acuérdense de Edipo Rey. Estas obras dramáticas han sido pues para ser representadas, ¿no?, frente a un público, mediante actores, que incluso prestan, como se dice, su cuerpo, o sea, su expresión corporal, su gesto, ¿no?, su voz a los personajes, que lo hacen pues un escenario escénico. ¿Y cuáles son las primeras, las principales formas o subgéneros o especies literarias? Tenemos la tragedia, que esto tuvo su origen en la antigüedad, que acá se produce la ruptura, ¿no?, del orden del mundo, se enfrentan los personajes con un destino inexorable, y lo encontramos mayormente en estas obras clásicas, los clásicos griegos. La comedia, ¿no?, que forma lo que es la acción dramática, que de una manera discurre opuesta a la tragedia. Si en la tragedia estos personajes pueden terminar en un estado favorable y otro desfavorable, en la comedia es muy distinto. Se da un ascenso en el estado de los personajes, algo jocoso, ¿no? En cambio, el drama, ¿qué sucede con el drama, con esta especie literaria? No tiene un carácter definido, sino acá hay una fusión, se une dos aspectos, lo trágico y lo cómico. ¿Y esto se debe a qué? Que el drama pretende presentar ¿qué? La vida tal cual es. Razón por la cual estudiantes se trata asuntos menos rígidos que la tragedia y la comedia. Recordemos también que en el aspecto género de la épico-narrativa, ¿no?, los subgéneros que encontramos ahí, ¿no?, es la novela, ¿no?, el cuento, ¿no?, la fábula, la leyenda. Y se pueden mencionar otros géneros literarios que se están siendo ya considerados como lo que es el ensayo, la oratoria, la historia, ¿no?, y la crítica. Bien, alumnos, en actividades elaboran un organizador visual, ¿no?, en su cuaderno con información brindada. Envía una fotografía nítida a la plataforma de la institución, ¿no? El plazo que tienen ustedes, estudiantes, es el de una semana. Ariana, buenas noches. Ariana.
Entonces, no olvidarse, alumnos, ya saben ustedes la mecánica de trabajo, no es, tiene el plazo de una semana, no son alumnos nuevos, para que ustedes puedan presentar. No olvidarse también de enviar sus correos Gmail, por favor. Lista de salida. Fabricio Arce. Presente. José Nina. Bueno, José Nina, creo que está empezando igual que abandonó la reunión, igual que el año pasado, y todo el inicio. Leonardo Tapia. Presente. Correcto, hijo. Adriano Bellido. Presente. Correcto. Andrea Muñoz. Presente. Correcto, hija. Martín Cárdenas. Presente. Susana. Presente. Correcto. Cristi. Presente. Alexander. Presente. Mauricio. Congona. Presente, profesor. Dayana. Presente, profesor. Ariadna. Presente. Hija, ¿con qué número estás? Porque enviaron un número y nos indicaron que no te habían aceptado. Yo tengo un número 955-762-079. ¿Estás con ese? Sí, ese es de mi mamá. No puede entrar ella. No tiene celular. Ah, con razón que mandé Ajá. invitación de enlace. Ya, con razón. El otro es 986-527-157. Sí, ese es mío. Ah, ya listo. Entonces, para poder verificar. Ok. Sí, casi entonces. Sí, el de tu mamá no lo aceptaba. Listo, entonces. Ya te pones al día. Ya va a estar esto colgado también en la plataforma. Ya, profesor. No se olviden, estudiantes, por favor, sus libros virtuales. Deben de tenerlos, ¿correcto? Sus libros virtuales son distintos a los del año pasado. Por favor, para eso creo que son los ¿cómo se llama? Los correos Gmail, por favor. ¿Sí? Para poder ir trabajando, porque hay prácticas también que tenemos que desarrollar. Bueno, en teoría literaria no hay práctica, porque hay teoría literaria 2, en la cual vamos a hablar correspondiente a lo que son figuras literarias. Y luego ya continuar con Mariano Lorenzo, Melgar y Valdivieso. ¿Sí? Entonces, bien, alumnos, ¿alguna pregunta, inquietud, por favor? Profesor, ¿para tomar lista? Sí, llamado. ¿Qué ha pasado contigo, José? ¿Sí, el internet? Profesor, es que se cortó la conexión. Sí, se cortó la conexión. Pensaba que estaba bien, pero está mucho peor que antes. Hay que revisar eso, hijo, porque si no voy a llamar yo a tu mamá o a tu papá. Ok, profesor. Sí, por De todas favor. formas, Yo siempre les he dicho, valoren el esfuerzo de papá y de mamá. Por favor. No lo derrochen. No lo derrochen. Ahorita va a ver el caso de Paul, que tampoco no ingresa. Bueno, ya Ariana entonces ya la tengo conectada, entonces no hay ningún problema. Entonces, hasta el día, con ustedes, hasta el día jueves, segundo bloque. Hasta el día jueves, estudiantes, cuídense, que tengan un buen día. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, hasta luego. hasta luego, profesor.